¿Por qué en la Biblia está escrito lo que está escrito? Por otro lado, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué no explicaba las cosas de manera más clara? Y en tercer lugar, ¿por qué hay profecías que tienen dos cumplimientos distintos? Todas estas preguntas hacen que muchos sospechen o hasta crean que cada historia de la Biblia se escribió antecediendo que se repetiría de manera profética, o que todas las profecías tienen dos o más cumplimientos diferentes. Analicemos cada una de estas preguntas por separado. Acerca de por qué en la Biblia se escribió lo que se escribió, podemos decir que hay cosas que simplemente no tienen una intención directa sobre nosotros en la Biblia. Se escribieron para que extraigamos principios del texto. Dios actúa de la misma manera en situaciones similares, por lo que viendo cómo actuó con los personajes del pasado, podemos entender cómo va a actuar en el presente. Podemos caer en graves problemas si a todo lo que hay en la Biblia lo consideramos como una parábola con una aplicación para nosotros. Por ejemplo, mirad lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué Dios permitió ese pedido que apareciera en la Biblia? Sin duda se escribieron pensando solamente en los destinatarios directos. Sobre las parábolas, Jesús comenzó a utilizarlas por primera vez en el Sermón sobre la Barca. Alguno podría objetar que Jesús ya había predicado por parábolas, como son generalmente consideradas algunas porciones del Sermón del Monte, por ejemplo. Sin embargo, podríamos diferenciar las ilustraciones que Jesús había enseñado hasta el momento de las parábolas que ahora se valía. En las ilustraciones, todos entendían claramente la enseñanza y tenían la finalidad de aclarar el mensaje de Cristo. En las parábolas, usaban metáforas más complejas sin su correspondiente analogía, justamente con el propósito de que los oyentes no entendieran. Las explicaciones eran dadas a sus discípulos en privado cuando ellos le preguntaban. Este comportamiento era tan extraño para los discípulos que le preguntaron por qué razón lo hacía. ¿Cuál era la razón? Jesús les dijo que en los oyentes se había cumplido la profecía de Isaías, que está en el capítulo 6, los versículos 9 y 10. Endurecieron su corazón blasfemando contra el Espíritu Santo y ya no había provecho alguno en predicarles. En tercer lugar, acerca de las profecías que tienen dos cumplimientos distintos, hay que reconocer que existen, pero que es el profeta el que tiene que indicarnos cuándo la profecía tiene más de una aplicación y cuáles son esas aplicaciones. Veamos algunos ejemplos. En Joel 2:28 se menciona que en los postreros días habría una manifestación especial del Espíritu Santo, que profetizarían niños, jóvenes y ancianos. En Hechos 2:17, Pedro aplica esa profecía al momento actual, en Pentecostés. Habrás escuchado que como adventistas creemos que la profecía de Joel se va a cumplir poco antes de que Jesús regrese, con la lluvia tardía, una manifestación especial del Espíritu Santo. Esto no es nada raro si observamos que en Joel capítulo 2, está implícito la doble aplicación de la profecía porque está hablando acerca de la lluvia. En Palestina había dos lluvias principales a lo largo del año. Una lluvia temprana que maduraba la semilla y una lluvia tardía que la preparaba para la cosecha. De la misma manera sucederá con el Espíritu Santo al principio y al final de la era cristiana. Es la palabra de Dios la que tiene que decirme cuál es su interpretación, no el lector, ni la iglesia organizada, ni la historia. El hecho de que varias partes de la Biblia tengan una doble aplicación no quiere decir que todo deba seguir esta regla, ni que podamos hacer interpretaciones múltiples de un pasaje libremente. Y el hecho de que Jesús algunas veces habló en parábolas, no quiere decir que todo en la Biblia sea una parábola.